Hola, buenos días, soy Quirós y aquí estoy de nuevo dispuesta a, a iniciar un nuevo vídeo. Bueno, antes que nada, si tenéis a bien, suscribíos al canal, es gratis, simplemente es darle al botón de la suscripción y os llegarán notificaciones de los vídeos que vaya haciendo. Y por supuesto, si el vídeo os gusta una vez de que haya finalizado, pues darle a me gusta, que sienta bien y anima, ¿no? Y si tenéis algún comentario, pues también encantada. Bueno, como la semana ha sido, como casi todas, o como todas, muy intensa, voy a tratar de, más o menos ir ordenando las cosas. Empezando por Francia, un momento nada más, porque ya vimos como el otro día, el pasado domingo, Macron perdió su mayoría absoluta en el Parlamento. Está ahora en una situación francamente difícil, con 5 años de legislatura que tiene por delante como presidente. Y bueno, intentando, ya citó el otro día en el Elíseo a todos los partidos, parece ser que va a intentar que los republicanos, que antes eran el partido mayoritario en el centro derecha, ahora son una minoría, uno de estos cambios que suceden, ¿no? Tan sorprendentemente en muchos países europeos e incluso en Estados Unidos, bueno, pues que le apoyen sobre todo, por ejemplo, en la reforma de las pensiones, que aquí nos parecería peccata minuta la que pretende Macron. Sin embargo, en Francia hacen un mundo de ello y en buena medida yo creo que eso ha provocado la pérdida de la mayoría absoluta por parte de Macron, esa pretendida reforma de las pensiones que con mayoría absoluta en la legislatura anterior no pudo sacar adelante por, bueno, sabemos todo lo de los chalecos amarillos y todo el follón que se montó. Bueno, así que no sé si conseguirá que la derecha le apoye, no va a estar nada fácil. Y alternativamente es que en quién se va a apoyar, porque claro, ya Mélenchon, con su extrema izquierda, que es ahora el primer partido de la oposición, ya ha anunciado que presentará una moción de censura contra el presidente. Imaginad la actitud y el afán de pactar algo que tiene este señor. Y en el otro lado, en la extrema derecha, tenemos ni más ni menos que a Marine Le Pen. Tú me dirás dónde vas a ir con esta señora y sus huestes. Así que Macron lo tiene difícil y va a tener que hacer un ejercicio muy fino para sacar adelante alguna de las medidas que quiere sacar adelante. Es un caso curioso, bueno, curioso o no tanto, en buena parte de candidatos sin partido. Es decir, Macron tiene que preocuparse en estos 5 años de tener un partido fuerte que ocupe un espacio del centro, en el centro y que capte votos tanto un poco a la izquierda como a la derecha, ¿no? Es un proyecto de centro en sí mismo, difícil, pero creo que debería preocuparse muy mucho de eso, porque no puede volver a presentarse y cómo queda su partido el día que él se marche, este partido que se llama En Marcha, República en Marcha, se debería, en fin, debería dedicar un tiempo a formar y cohesionar un partido fuerte. Es un poco lo que le ha pasado al candidato de Ciudadanos en Andalucía, ¿no? A Juan Marín, que es un buen candidato, pero ha sido un buen candidato sin partido. En este caso porque la marca estaba muy desgastada y muy quemada, ¿no? La marca Ciudadanos. Y es también, en alguna medida, lo que muchas veces temo que les pueda ocurrir a los demócratas en Estados Unidos en 2024. Porque ahora parece, hasta ahora por lo menos parece que la vicepresidenta Kamala Harris, en la que se tenían depositadas muchas esperanzas, no acaba de brillar. Supongo que, claro, un político tan experimentado como Biden, pues hace mucha sombra, ¿no? Pero realmente Biden va cumpliendo años, creo que cumple 80 este año. No es fácil que vuelva a presentarse a un segundo mandato y bueno, la búsqueda de un candidato que pueda enfrentarse a lo que venga en el lado republicano, con la absoluta necesidad de ganar, tal como están las cosas en Estados Unidos, pues no va a ser fácil. Siempre se habla mucho de la posibilidad de Michelle Obama, ¿no? Que es una mujer con mucho tirón y mucho predicamento entre los votantes demócratas, que animaría mucho a ir a las urnas, pero es que Michelle Obama nunca ha tenido una gran vocación política. De hecho, tuvo sus más y sus menos con su marido cuando decidió Obama dejar la abogacía y dedicarse
plenamente a la política. No sé qué ocurrirá, pero es un riesgo. Veremos. Bueno, voy a por empezar por nuestros amigos británicos, que han tenido una semanita en el lado conservador francamente de pesadilla, una real nightmare. Empezando por Boris, las cosas de Boris, ¿verdad? Que deberíamos dedicar un capítulo íntegro a las cosas de Boris. Hay que hacer constar que la semana anterior le dimitió el segundo, ya es la segunda dimisión que se produce de un responsable del comportamiento ético del gobierno. Lord Gide, en este caso, dimitió diciendo que, bueno, que su situación era intolerable, era odiosa y que no podía soportar más al primer ministro y sus continuas, en fin, su falta de respeto por la ley, ¿no? A raíz de los parties y todo esto. Así que, empezando por ahí, esta semana también se ha sabido que Johnson, mientras fue ministro de Exteriores, secretario de Foreign Office, intentó en el gobierno de Theresa May, a la que luego sabemos cómo traicionó, apuñaló por la espalda para quedarse con el cargo. Bueno, sabemos que en ese tiempo, se ha sabido ahora, que intentó colocar como jefa de gabinete a la que entonces era su novia y actual mujer, a Carrie Simons. Entonces, bueno, el círculo cercano del Foreign Office le pararon los pies, le dijeron, vamos a ver, esta señora es su novia, no está cualificada, pero aparte de todo es que es su novia, ¿sabe? No queda demasiado bien esto. Bueno, el caso es que el Times, el periódico de Rupert Murdoch, siempre tan favorable a los Tories, publicó esta información que ha salido a raíz de una biografía que alguien está escribiendo sobre Carrie Simons, en la que se relata esta circunstancia, y bueno, inmediatamente se presentaron, parece ser, en el periódico los abogados de la señora Carrie Simons, la mujer de Johnson, y dijeron que les iban a meter un pleito. Bueno, el caso es que esta información, este artículo de un periodista llamado Simon Walters, salió en la primera edición del periódico, pero misteriosamente y milagrosamente desapareció la información en la segunda edición. Bueno, ahí vemos hasta qué punto la prensa británica está favoreciendo siempre, permanentemente, a los Tories, en algunos casos, como el caso del Daily Mail, por ejemplo, de una manera escandalosa. El Daily Mail también tuvo a mano este artículo, no lo publicó. Bien, así que ese fue el inicio de semana. A todo esto, el anterior spin doctor de Johnson, al que expulsaron de Downing Street, entre otras cosas por la enemistad que mantenía con Carrie Simons, Dominic Cummings, ya ha dejado caer que esta cosa de que quisiera colocar como jefa de gabinete a su novia no es más que, bueno, digamos, el principio de la madeja de corrupción que arrastra Boris Johnson. Bien, pues con estas, aparte de todo esto, siguen los debates muy enconados sobre el protocolo de Irlanda del Norte. Se está debatiendo ahora mismo en el Parlamento. El alcance de la legislación que pretende el gobierno británico es increíble. No solo se permiten el lujo en esta legislación de decir que suprimen unilateralmente cualquier control entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, control aduanero, sino que además se arrogan la facultad de modificar el IVA, es decir, de que Irlanda del Norte no tenga el mismo IVA que el resto de el mismo baremo de IVA que el resto de los países del mercado único, o modificar también unilateralmente los subsidios a las empresas, a las industrias, cosa que en la Unión Europea está tasada y que él pretende hacer a su aire en Irlanda del Norte. Y además pretenden también que el Tribunal de Justicia Europeo no tenga, que es el encargado de dirimir estas cuestiones cuestiones que haya dentro del mercado único, bueno, pues en Irlanda del Norte no tenga ninguna jurisdicción. Es decir, que la cosa va mucho más allá, como ellos pretenden, porque estas cosas se las callan, de lo que son los controles aduaneros entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Aparte de todo esto, a más, añaden que cualquier ministro del gobierno británico tiene la capacidad de saltarse cualquier norma recogida en el acuerdo de retirada
que no les convenga seguir. Es decir, es una ruptura total, absoluta y unilateral de un acuerdo con fuerza de tratado internacional. De modo que podéis imaginar hasta qué punto la Unión Europea hay un cabreo monumental, se siente engañada y traicionada por Johnson. De hecho, ha puesto ya ha interpuesto dos denuncias porque, aparte de todo esto, los británicos se saltan constantemente los plazos establecidos para hacer controles sobre determinados productos. Entonces ahora se han iniciado ya los procesos de denuncia y vamos a ver hasta dónde llega este tema, porque, como os digo, es gravísimo. Y a todo esto los laboristas se están oponiendo a esta modificación unilateral del protocolo y todo lo que le cuelga, porque ya veis que no solo atañe al protocolo, sino a todo el acuerdo de retirada. Starmer, el líder laborista, ha estado esta semana en Belfast, ha visitado también Dublín y ha dicho claramente que no es la manera, que hay que sentarse. De hecho, la Unión Europea ya en octubre propuso reducir prácticamente el 80% de los controles aduaneros entre la Isla Grande e Irlanda del Norte. Por supuesto, los británicos no aceptaron esta propuesta, que es muy generosa, y bueno, Starmer está claramente del lado de los que no quieren que se modifique de esa manera unilateral el protocolo de Irlanda. Y por supuesto el gobierno irlandés está que trina, porque claro, es que la presión sobre Irlanda para que consienta y llegue un momento, porque claro, a todo esto el Partido Unionista, el famoso DUP del que tanto desgraciadamente he tenido que hablar, se niega a constituir la Asamblea de Irlanda del Norte hasta que este protocolo no esté completamente borrado del mapa. Y esto, aparte de que puede tardar meses en ocurrir, va a ser imposible, porque va a suponer una ruptura y una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, y eso sería ya catastrófico, porque eso sí que rompe el acuerdo de Viernes Santo. No el protocolo, como pretenden decir los Tories y los unionistas. El protocolo protege el acuerdo de Viernes Santo. La ruptura de ese protocolo, que conduciría a una frontera dura, eso sí rompe el acuerdo de Viernes Santo. Y por supuesto se establecería una guerra comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea, que desde luego no favorece a la Unión Europea, pero mucho menos al Reino Unido. Así que vamos a ver qué pasa, porque ahí las espadas están en todo lo alto y la relación ahora mismo entre el Reino Unido y la Unión Europea es no mala, es pésima. Y todo esto tiene un responsable, es el gobierno de Boris Johnson. Bien, a todo esto y con todos estos líos que conocemos, el jueves se celebraron las famosas by-elections, de las que también he hablado bastante, las elecciones parciales en dos circunscripciones, una ubicada en el llamado Red Wall, el muro rojo, que como sabemos votó laborista hasta las últimas elecciones durante decenios y que se pasó mayoritariamente al bando de Johnson, pensando, pues esto, Johnson es muy simpático, es uno de los nuestros, nada más lejos de la realidad, en fin, se lo tragaron. Y esta circunscripción se llama Wakefield. El diputado Tory que representaba esta circunscripción fue obligado a dimitir porque ha sido acusado, ni más ni menos, que de abusos sexuales a un menor. Así que os podéis imaginar. Bueno, el resultado de la elección parcial en Wakefield ha sido muy claro. Ya lo vaticinaban las encuestas, pero no hasta ese punto. Los laboristas han obtenido un 48% de los votos, creo que es, un 48% de los votos, sí, y los Tories se han quedado en el 30%. Es cierto que ha habido mucha abstención, ha habido mucha gente que se ha quedado en casa, pero la realidad es que son 18 puntos de ventaja. Ha ocurrido una cosa muy significativa en Wakefield, y es que en estas dos elecciones parciales llama mucho la atención cómo los votantes han ejercido lo que se llama allí el voto táctico. Porque claro, al ser el sistema mayoritario
el que tiene un voto más obtiene el escaño, el llamado first past the post. Pues claro, entonces ha habido votantes conservadores en Wakefield, como digo, que han votado laborista, porque ante el temor de que muchos votantes potencialmente laboristas se quedaran en casa, han dicho, vamos a votar al diputado laborista para darle un disgusto a Johnson. Y eso ha ocurrido, es curiosísimo. Y también ha ocurrido que votantes de los Lib Dems, del Partido Liberal Demócrata, han votado también laborista, porque era precisamente el laborista el que tenía más opciones de salir elegido diputado, y así ha ocurrido. Entonces, ya os digo, el resultado ha sido un 48-30 favorable a los laboristas, que por supuesto están muy contentos, pero no se deben dejar engañar. Tienen mucho terreno que recuperar en el norte. De hecho, en esta circunscripción en Wakefield, el voto favorable al Brexit ganó con un 62%, parece mentira. Toda esta gente trabajadora que vive en el norte votó muy mayoritariamente a favor del Brexit, y ahora se encuentran con que las promesas de Johnson no se cumplen, que todas las promesas de inversión y de gasto no se cumplen, que por supuesto ha desaparecido la enorme inversión que hacía la Unión Europea en esas zonas, y son zonas muy deprimidas que vivían hace muchos años del carbón, y que realmente son ciudades, esto es en Yorkshire, son ciudades que están dejadas de la mano de Dios. Parece mentira, pero es así. Y bueno, se ve el forro de las mentiras de Johnson y el desastre que ha sido la salida de la Unión Europea. Así que allá están las cosas. Y luego tenemos la circunscripción del sur, que está en el condado de Devon. El diputado el conservador, que se vio también obligado a dimitir, este llevaba 12 años en el escaño, y a este señor lo pillaron en pleno debate en el Parlamento viendo porno en su móvil. Así que dimitió, porque claro, se formó un escándalo, bueno, no sé qué. Así que dimitió, y claro, elecciones parciales, y claro, ha sido catastrófico. Porque tened en cuenta que el sur de Inglaterra en general es la Andalucía de los Tories, es decir, ahí arrasa. Esta circunscripción lleva votando Tory, yo que sé, 150 años, una cosa brutal. Bueno, pues ¿qué pasó? Pasó que ganaron de nuevo los liberaldemócratas. Los liberaldemócratas han recuperado, en todas estas elecciones parciales que se han producido hasta ahora, que han sido, creo que 6, han recuperado, de esos 6 escaños, les han quitado 4 a los conservadores, y los laboristas les han quitado 2. Así que los liberaldemócratas, que hay que hacer constar además que son el partido más europeísta de todo el espectro británico, digo el partido más europeísta a nivel nacional, porque luego está el SNP, que también es un partido muy europeísta, el escocés, o incluso los verdes, los Greens, pero a nivel nacional son los liberaldemócratas. Bueno, pues ocurrió en esta circunscripción una cosa increíble, es que el diputado, que como os digo tuvo que dimitir por lo del porno, había ganado el escaño ni más ni menos que con una diferencia sobre el segundo de 24.000 votos. 24.000 votos. Bueno, pues eso se ha revertido. Creo que es la segunda vez en la historia que eso ocurre, y es la primera vez que ocurre con una cantidad tan enorme de votos de diferencia entre un partido y otro, y los liberaldemócratas han ganado holgadamente, holgadísimamente. Han ganado con un 53% de los votos contra un 38% de voto Tory. Así que aquí también ha habido voto táctico, ha habido votantes laboristas que han votado al diputado liberaldemócrata para evitar que los Tories ganaran el escaño, y realmente el triunfo ha sido rotundo. Así que, como comprenderéis, ha sido una semana muy chunga y muy de pesadilla en casa conservadora. Bueno, hay todo esto, los electores han dado una lección, una enorme lección a los partidos, porque ellos con su sabiduría votante han apostado en los dos casos por el candidato opuesto a los Tories, que tenía más posibilidades de obtener el escaño, y ha funcionado maravillosamente. Ahora andan los Tories llorando por las esquinas y lamentándose y dicen, no, es que habían pactado por debajo de la mesa los dos partidos, y aunque no retiraron candidatos, pues habían dicho, habían transmitido ese mensaje a los votantes. No es cierto, no ha habido nada de eso. Y bueno, desde mi punto de vista debería haberlo en las elecciones, porque la única manera de echar a los Tories es que haya un pacto previo para apoyar en cada circunscripción al candidato
con más opciones de derrotar a los Tories. Eso para mí es evidente. Esta hipocresía de los Tories es increíble e ilimitada, porque fue precisamente eso lo que hicieron ellos con el partido de Farage, con el partido del Brexit en las pasadas elecciones generales. Decir a los candidatos que presentó Farage que los retirara en favor del candidato conservador. Y efectivamente así se hizo. Así que para que os deis cuenta hasta qué punto llega la hipocresía política de esta gente. Bueno, pues a raíz de ¿qué ha pasado? Pues que se ha vuelto a organizar el lío. Es decir, a todo esto Boris, en una de sus escapadas habituales, se había alargado ni más ni menos que a Ruanda. Y diréis, ¿a Ruanda? Sí, a Ruanda, donde querían mandar a los que pedían asilo político. Bueno, pues allá se ha ido Boris. Y además creo que va a estar 7 o 8 días fuera del país. Porque claro, luego tiene el G7, la cumbre de la OTAN, en fin, que se las ha apañado para que yo desaparezco y tal, ¿no? Ha parecido muy compungido en algunas entrevistas, pero nada más. El caso es que, digo yo, si ha ido a Ruanda a pedir asilo político, porque realmente más le vale que el follón que tiene montado en casa. Os recuerdo, hay un comité encargado de recibir las cartas de los diputados que pierden la confianza en el primer ministro, como ocurrió en la anterior moción de confianza. Este comité está dirigido por un diputado que se llama, no me acuerdo, Graham, no recuerdo ahora su nombre. Bueno, pero el diputado este, que es un backbencher veterano, es el comité 1900, es el Graham Brady, se llama, es el comité 1922. Bueno, este comité, que es el encargado de organizar, si acaso, esa nueva moción de confianza en el primer ministro, se vuelve, tienen que, o sea, los cargos tienen una periodicidad, entonces ahora hay que renovar ese comité. La semana que viene se presentan candidatos y a la siguiente semana ya se reelige el nuevo comité, que no sabemos por quién estará presidido ni quién lo formará. Pero ya hay diputados que se quieren presentar candidatos a formar parte de ese comité, que andan diciendo que las normas que impiden que en el plazo de un año se vuelva a presentar otra moción de confianza deben ser modificadas. O amenazar a Johnson, como hicieron con Theresa May, con modificarlas. Y claro, si se produce ahora mismo o dentro de un par de meses, hay que contar además con la investigación que va a hacer el Parlamento para saber o, bueno, decidir si Johnson mintió deliberadamente al Parlamento sobre los parties, etcétera. Es decir, si se decide cambiar esas normas, las posibilidades de que Johnson pierda esa votación son enormes. En este caso ya son enormes, porque ahora ya es una cuestión existencial. Los diputados laboristas van a sus circunscripciones, se dan cuenta de que la gente que tanto adoraba a Johnson ha perdido radicalmente la confianza en él. Esa confianza no se va a recuperar, eso tiene pinta de ser irreversible. ¿Y qué pasa con estos señores? Pues que ven en peligro sus propios escaños, que al final es lo que más les interesa, su escaño, en fin, su modus vivendi, ¿no? De modo que si hay una nueva votación en ese comité, es posible que Johnson en esta no consiga sacarla adelante. Bueno, y en esas estamos. Así que vamos a ver qué ocurre, cómo se produce. Hay una cosa que me preocupa, y me preocupa mucho, y es que, por ejemplo, uno de los diputados que está proponiendo este cambio de normas es, ¿pensáis que Johnson es radical? Que depende mucho del ala más euroodiadora del partido conservador. Es cierto, pero Johnson, con todo, es, viendo por ejemplo a este diputado, no es que sea radical, es que es un absoluto ultra. Es decir, estos son los que el famoso grupo del que he hablado, el ERG, European Research Group, es un grupo de presión dentro del partido conservador, que es quien domina ahora mismo el partido conservador. No son euroescépticos, son eurohaters, son gente extremadamente de derechas. Esto es lo que pretendían con el Brexit, es lo que se ha llamado, conocido como Singapore on Thames, o por decirlo con palabras más claras, un estado pirata en el corazón de Europa, que abriera una brecha en la Unión Europea, sin regulaciones apenas, con tasas de impuestos muy bajos, sin derechos para los trabajadores, con muy poca cobertura social, es decir, un estado absolutamente, diríamos un Thatcher Reagan
3.0 o 4.0, exagerado. Entonces, este tipo de diputados es el que está reprochando a Johnson que no ha sido suficientemente duro en ese sentido. Imaginad si gana uno de estos lo que puede venir detrás. En fin, que el lío del partido, porque claro, el ala, digamos, moderada, la que representaba Michael Heseltine o Kenneth Clark o Dominic Grieve, está arrasada. La han arrasado, los han expulsado del partido, un poco como ha pasado en el partido republicano con los disidentes, ¿no? Que los han arrasado, los disidentes del trumpismo. Bueno, pues aquí algo parecido, aunque digamos que al estar en Europa las cosas también son un poco distintas. Pero si realmente ese ala aún más radical toma el poder dentro del partido, lo que puede pasar es ya terrorífico, o sea, da verdadero miedo. De modo que, no sé, si Johnson pierde esa votación, y ya os digo que Johnson es suficientemente malo por muchísimas cosas, lo que venga detrás es una incógnita, y es una incógnita es una interrogación verdaderamente en rojo. Yo quisiera que un moderado tipo Jeremy Hunt tuviera opciones de ganar esa moción de confianza y ser nombrado primer ministro, pero las opciones que tiene, como digo, la moderación dentro del Partido Conservador hoy en día no se cotiza. ¿Qué hace falta para que esto cambie? Pues lo mismo que al trumpismo en Estados Unidos, perder elecciones. Es decir, 2 legislaturas seguidas en la oposición cambian muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que los Tories se están buscando y se merecen. Y lo mismo diría del partido trumpista en Estados Unidos. Vamos a ver hasta qué punto eso se cumple o no, ¿no? Bueno, a todo esto, pues nada, dejo a los británicos con sus líos, iremos viendo, y voy a pasar a Estados Unidos porque ahí hay mucha tela que cortar también. Voy a resumir un poco. Bueno, sabemos la última decisión tomada por el Tribunal Supremo. Trump, en sus 4 años de presidencia, nombró ni más ni menos que a 3 jueces del Tribunal Supremo, la última de ellos en plena campaña electoral, algo que los republicanos impidieron a Obama que hiciera cuando gobernaba o cuando era presidente. Estos lo han hecho sin ningún problema, sin ninguna vergüenza. Es decir, que ha girado, la mayoría no es conservadora, es ultraconservadora. Bien, entonces esta decisión sobre el aborto, ¿qué supone? Bueno, pues supone ni más ni menos que a partir de la denegación de este derecho despenalización, no sé si es, bueno, llamémoslo como queramos, a partir de la denegación por el Supremo de este derecho que amparaba a todas las mujeres norteamericanas, ahora ha dejado de hacerlo, así, después de 50 años, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues que ya en varios estados, una docena de estados, entre ellos Kentucky, Luisiana, ya directamente el aborto está prohibido. En Texas estará prohibido en 30 días. Texas es enormemente radical en sus planteamientos de todo tipo, el estado de Texas, con ese gobernador, que es un ultra. Bueno, pues en 30 días estará prohibido el aborto en Texas, el estado, creo que es el estado más grande de la Unión. Y no solo eso, prohibido bajo penas de cárcel de decenas de años. O sea que la situación, bueno, así como dicen, hay otros estados que lo van a restringir mucho, en todos los estados republicanos, que son creo que 20 o más, o bien lo prohíben o lo restringen enormemente. Los estados gobernados por demócratas han dicho que ellos van a seguir, que se va a autorizar el aborto con una serie de plazos y de condiciones, pero no sabemos hasta dónde puede llegar esto. Esto es abrir una espita que no sabemos dónde va a terminar. De hecho, uno de los jueces del Tribunal Supremo, el señor Thomas, el juez Thomas, que lleva muchos años, por cierto, en el Supremo, ya ha dicho que esto es un primer paso, que a partir de aquí hay que ir revisando otras leyes corroboradas por el Tribunal Supremo, por ejemplo, el matrimonio homosexual, que esto hay que revisarlo, y, no lo perdáis, la contracepción misma. Es decir,
la dispensación de anticonceptivos en las farmacias. Es que es increíble. Entonces este señor ya está advirtiendo de que esto no ha hecho más que empezar y a saber hasta dónde podemos llegar, porque ya se ha visto que estos jueces, la votación de hecho se ganó, son 9 jueces, hubo un 6-3 a favor de esta prohibición del aborto, así que podéis imaginar que tiene una mayoría absoluta para hacer lo que les dé la gana, y este Thomas ya ha dado un poco la medida de lo que puede llegar a ocurrir. Bien, bueno, a todo esto Biden ha dicho que es una barbaridad, y hago constar que Biden es católico, es decir, no sé, su moral personal es una cosa, pero lo que no se puede hacer es imponer tu moral a toda la población norteamericana. Y además, las encuestas dicen que un 80% de los norteamericanos están a favor de este derecho, del reconocimiento, de esta despenalización del aborto. Así que ya vemos lo que les importa esto a estos señores jueces. Vamos a ver qué pasa y si esta decisión tiene influencia en las elecciones legislativas de noviembre, que quizás la tenga. Biden ha propuesto, bueno, voy a intentar hacer una ley federal, pero de hecho lo tiene imposible porque en el Senado necesita 60 votos, es decir, necesita convencer a 9 republicanos y me temo que no lo va a lograr. Este es el partido trumpista en todo su esplendor, con el control además de una institución tan fundamental en Estados Unidos como es el Tribunal Supremo. Bueno, pues así están las cosas. No es para estar muy optimista. Bien, sobre el comité que investiga el intento de golpe del 6 de enero, yo he seguido las sesiones, creo ahora están, creo que en la 4ª, no la he visto entera, creo que han hecho también la 5ª. Bueno, está aportando cosas muy interesantes, algunas de ellas ya las sabíamos, pero al hacer un relato continuado, pues todo tiene más coherencia, ¿no? Hay algo muy bueno, y es que todos los que comparecen, prácticamente todos, son republicanos que se negaron a seguir las instrucciones de Trump. Por ejemplo, el secretario de Estado de Georgia, Raffensperger, que se negó a buscarle a Trump los votos que le indicó que tenía que buscarle para revertir el resultado de las elecciones en Georgia. Bueno, y bastantes oficiales de ese estado, o por ejemplo el jefe del Partido Republicano en el estado de Arizona, que también se negó a cumplir esas instrucciones delirantes de Trump y sus psicofantes y sus compañeros golpistas. En fin, es muy interesante porque son gente del Partido Republicano, o los abogados, los consejeros de la Casa Blanca, muchísima gente que está compareciendo diciendo esto no puede ser, nos negamos a hacerlo porque era ilegal. Y que no se creyeron en definitiva The Big Lie, ¿no? Lo llaman la gran mentira de Big Lie. Bien, de modo que en ese sentido, bueno, y parece que el comité está teniendo efecto en la opinión pública, están teniendo efecto estas sesiones abiertas al público, donde comparece, como digo, gente personalmente. Ha tenido mucho impacto el testimonio del juez Luttig. Luttig es un juez nombrado por Trump, un veterano conservador de toda la vida, y dijo el otro día claramente, compareció ante el comité y dijo: Trump es un peligro para la democracia, y el Partido Republicano actual es un peligro para la democracia. Imaginaos un hombre de este prestigio y tan ligado al Partido Republicano que diga algo así, es verdaderamente estupefaciente, pero es que es la verdad. Bien, en el comité hay un personaje, bueno, hay otra cosa. El Departamento de Justicia está ahora citando a declarar como investigados a los que trataron, siguiendo las instrucciones del equipo de Trump, del equipo del que se rodeó Trump para tratar de robar las elecciones, se pusieron en contacto con varios estados y les dijeron ni más ni menos que las certificaciones del resultado de las elecciones que firmaban los delegados electorales, bueno, pues hicieran unas certificaciones paralelas firmadas por unos delegados electorales que se autonombraban, y que esas certificaciones las enviaran al Congreso para cuando Pence tuviera que darlas por buenas. Hasta ese punto llegó el intento de golpe.
Entonces eso incluso llega a los 3 estados llegaron a enviar esas falsas certificaciones al Congreso. Es increíble, pero es cierto. De hecho, el comité muestra la hoja con la certificación legal y la hoja, digamos, fake realizada por esta gente. En Michigan, de hecho, los delegados fake pretendieron encerrarse toda la noche en el Capitolio del Estado, cosa que la jefa del Partido Republicano allí dijo que era delirante e impidió que se hiciera. Bueno, cosas así que ocurrieron en varios estados. Eso es claramente ilegal. Ahí parece ser que el Departamento de Justicia podría acusarles de falsificación documental, de obstrucción a la justicia, incluso de sedición. Bueno, pues a esta gente ya se le está citando penalmente. Como digo, en el comité han comparecido gente que ha explicado este proceso, no los autores de las ilegalidades, supuestas ilegalidades, digamos, pero que parece que tienen toda la pinta de haberlo sido, y que el Departamento de Justicia está empezando a hacer su tarea. Lo que hay que, además se sabe que quien llamaba por teléfono a los estados y se ponía en contacto de todas maneras, por WhatsApp, no sé qué, era un diluvio de peticiones y de exigencias, eran Giuliani y su equipo, es decir, los que estaban trabajando directamente con Trump, o John Eastman, estaban trabajando directamente con Trump para robar las elecciones. Así que eso está absolutamente comprobado, y la cuestión ahora es si con esto y con mucho más que hay, muchísimo más, es imposible que yo lo explique ahora todo, se pueda llegar hasta Trump. Se pueda llegar hasta Trump, hacerle responsable no político sino penal de esta situación. Político ya lo es, y bueno, esto conduciría a como mínimo una inhabilitación, de manera que este señor no pudiera presentarse en 2024 a las elecciones. Bueno, aquí hay un personaje que se llama Mike Pence, el vicepresidente que fue con Donald Trump. Era un tipo absolutamente leal a Trump, hizo todo lo que Trump le mandó, vamos, todo en todo momento. Era un vicepresidente absolutamente lacayo de Trump. Pero claro, cuando Trump exigió a Pence que robara las elecciones para él, Pence dijo: oye, espera, para un momento, esto lo voy a consultar. Lo consultó y le dijeron: no, mire, usted no puede hacer eso, si hace eso, usted va a ir, que usted puede ir a la cárcel. Bien, aquí tenemos a Mike Pence, como digo, cuando el día de la insurrección, el día de la explosión de la insurrección en el Capitolio, cuando todas estas hordas se metieron allí a destruirlo todo, y si podían asesinar tanto a Pence como a Nancy Pelosi, empezaron a oírse esos gritos que conocemos ya de "Hand my Pence, hand my Pence". De hecho, había una horca colocada en las afuera del Capitolio, que estaba preparada para el vicepresidente. Así de gráfica era la cosa. Bueno, pues en ese momento el comentario que hizo Trump, y se sabe porque lo ha dicho gente que estaba con él, Trump primero escribió un tweet diciendo que Pence era un cobarde, que se negaba a hacer lo que tenía que hacer, que estaba permitiendo que Biden fuera elegido ilegítimamente presidente. Como han dicho ahora, por cierto, en la convención del Partido Republicano en Texas, han dicho que Biden es un presidente ilegítimo, imaginad. Bueno, pues en ese momento se empezaron a oír esos gritos de vamos a colgar a Mike Pence. ¿Qué dijo Trump en ese momento? Dijo lo siguiente: he deserves it, se lo merece. Ese fue el comentario de Donald Trump sobre su vicepresidente. Bueno, a Pence lo sacaron, bueno, de urgencia, y como pudieron lo metieron el día 6 de enero, lo metieron hacia abajo, en una zona de parking. Yo creo que también era una zona había contenedores de basura. Allí se han visto imágenes de Pence hablando por teléfono, sentado en una especie de banco de piedra tomando notas. Y en el momento de las horas de la insurrección, a Pence en ese momento, cuando bajan, intenta el servicio secreto meterle en el coche junto con su equipo y sacarlos del Capitolio. El equipo de Pence se mete dentro de los coches, porque estaban todos pues con muchísimo miedo de que se los cargaran, sí, claro. Y Pence se niega, dice: yo no me voy a mover de aquí, yo me quedo aquí, no me fío. Yo creo que no se fiaba de dónde lo iban a llevar, además. Entonces se quedó en el Capitolio, como digo, escondido en una zona segura.
y al cabo de las horas, pues ya sabemos, volvió a la Cámara y certificó los resultados electorales, los buenos, los enviados, los legales, digamos, y proclamó a Biden presidente de la nación. Bueno, pues Pence, que sabemos que fue el que en última instancia paró el golpe. Es decir, si Pence hubiera cedido, se podían haber hecho bastantes cosas como tenían previsto, o bien parar la sesión y dar 10 días para que los estados revirtieran los resultados y falsificaran lo que hubiera que falsificar, o bien hacer una votación por estados que tenían ganada, que había más estados que hubieran votado a favor de Trump que a favor de Biden, o en fin, una serie de planes que tenían ya bien elaborados. Pence se niega, por lo tanto, el último que para este golpe es Mike Pence. Es un hombre muy conservador, muy de derechas, pero no es un golpista. Bien, Pence se ha negado a comparecer ante el comité. Ha dicho que no comparece, y como podéis imaginar, la comparecencia de Pence sería decisiva y ayudaría muchísimo. Y además daría, en fin, una cosa, no es, ha comparecido su jefe de gabinete, su asesor jurídico principal ante el comité, han contado con pelos y señales todo lo que ocurrió, pero tendría mucha fuerza que Pence personalmente fuera. Bueno, se ha negado por un cálculo político. Él quiere presentarse como candidato en 2024 y piensa que si comparece ante el comité, pues va a enajenarse el apoyo de todo el trumpismo, cosa que yo creo que está equivocado, porque de todas maneras no lo va a tener. Pero bueno, de hecho, entre las preferencias de los votantes republicanos, Pence ahora mismo está en último lugar. Es decir, los votantes republicanos, si Trump, por lo que sea, no se puede presentar, los votantes trumpistas, digamos, su candidato preferido es el gobernador de Florida, que es otro extremista que se llama Ron DeSantis. DeSantis es ahora mismo el preferido. Mike Pence está en el último lugar. ¿Por qué? Pues porque siguen considerando que es un traidor, que traicionó a Trump y no le permitió robar las elecciones, así de claro. Entonces, bueno, este factor Pence es interesante. Parece ser que está escribiendo un libro y no sé qué es lo que contará y si lo contará todo en el libro. Pero como digo, su comparecencia hubiera sido muy importante. En fin, veremos a ver, y si en un momento dado se celebra algún juicio, bueno, entonces sí que se verá obligado a comparecer, porque es su obligación. Como testigo, en todo caso, tendría que comparecer. Bien, pues así están las cosas. Vamos a ver cómo sigue el comité. Yo hoy lo voy a seguir esta tarde y a ver si finalmente se puede llegar, es decir, toda esta gente que tan activamente participó en esta trama, era una verdadera trama con muchos tentáculos. Todo esto se logra ponerse, en fin, darle un sentido a todo este puzzle, y por supuesto sabemos todos quién era el jefe de la banda, y el jefe de la banda tendrá que pagar, no solo políticamente, que hasta ahora no lo ha hecho, sino penalmente. Espero que sí. Bien, hablemos un poco de Ucrania. Ay, madre mía. Bueno, hay una cosa buena, es una iniciativa de España. Ucrania va a enviar su trigo y sus cereales, su soja, todo lo que produce, el grano que produce, que es muchísimo, hasta España. España lo va a alejar en unos silos que tiene en el Mediterráneo, no sé exactamente dónde, si en Cataluña, en Valencia, no lo sé, y desde ahí se va a exportar ese grano hacia África, hacia Oriente Medio, tratar de evitar por todos los medios que se produzca una hambruna, que además produciría una avalancha en nuestras puertas tremenda. Imaginad lo que pasó el otro día, hace un par de días en Melilla, ese desastre que ha costado muchísimas vidas. Bueno, pues es una iniciativa española, me parece muy bien, y todo lo que sea ayudar a Ucrania a sacar su grano es estupendo. Que por supuesto todo esto por tren, no se puede utilizar el barco. Bueno, ha habido un lío últimamente, ahora parece que se calma un poco la cosa, en relación al enclave este de Kaliningrado. Sabemos que es un enclave absurdamente pertenece a Rusia, pero no tiene frontera con Rusia.
está ubicado, bueno, pues tiene en el norte y en el este a Lituania y en el sur a Polonia. Es una cosa absurda. Estas cosas que pasaron con las fronteras y la unificación alemana en el 71, luego zonas de Polonia que eran Prusia y pasaron a Alemania, o incluso Polonia que tenía también Lituania, en fin, yo qué sé, todo este follón. Resulta que en el 45 no se les ocurre nada mejor que darle este enclave de Kaliningrado a los rusos. Bueno, pues vale. Entonces, como fue antes de la guerra, después de la Primera Guerra Mundial, Danzig, la actual Dansk, que era había un corredor ahí y era una ciudad de estado, en fin, todo este follón que formaron con las fronteras. Bueno, pues ahí están las consecuencias en buena parte, ¿no? Entonces, es la antigua Königsberg, la ciudad de Immanuel Kant, de hecho, ¿no? Que antes, como digo, era Prusia, ¿no? Era Alemania. Entonces, bueno, las sanciones de la Unión Europea, pues hacen controles, porque todo lo que les llega de Rusia, claro, les llega por tren, no hay otra manera. Entonces, aparte, esta ciudad tiene puerto, es el único puerto que no se hiela en invierno, aunque para Rusia es muy importante, porque todos los demás están congelados con hielo. Entonces es el único, de Kaliningrado, que no se hiela. Aparte, la flota del Báltico, parte de esa flota está ubicada allí. O sea, para Rusia es muy importante, es el enclave. Tiene, creo que unos 500.000 habitantes. Y bueno, las sanciones de la Unión Europea impiden que lleguen algunos productos, no todos, sino algunas cosas. Entonces, bueno, Rusia se ha puesto pues ya en plan chulo, a ver lo que los lituanos lo vais a pagar muy caro, etcétera, etcétera. Pero de momento no han hecho nada y es difícil, aunque nunca se sabe. Desde luego, militarmente no creo que se atrevan, porque meterse a atacar a un territorio OTAN me da que a Putin no le conviene demasiado en este momento, pero veremos qué tipo de represalias toma Rusia en este sentido, porque no creo que se haya olvidado del asunto tampoco. Bueno, por lo demás, la guerra. Bueno, pues la guerra, de momento los ucranianos ayer decidieron retirarse ya de Severodonetsk, de Lysychansk, es decir, todo lo que es el norte del Donbass. El oblast de Luhansk está en manos rusas. La parte sur del Donbass, ahí está, creo que otra ciudad que se llama Kramatorsk, esa es muy importante. Esa todavía no la han tomado los rusos, y no sé, me imagino que los ucranianos pretenderán intentar no perder el sur del Donbass, ¿no? La provincia de Donetsk, y sobre todo también intentar que los rusos no se hagan con el sur, porque yo lo he repetido 1000 veces. El otro día estuvo Zelensky en Odessa, visitó Odessa, y es inútil resaltar la importancia que tiene todo el sur, porque sin el sur Ucrania pierde gran parte de su viabilidad como país. Entonces están intentando, parece ser, contraatacar en Jersón, en el sur, la provincia de Jersón. Parece ser que Zelensky quiere destituir al responsable de que en Jersón no se defendiera como debió en un principio. De hecho, lo ocuparon rápidamente los rusos. Y luego la región está el oblast de Mykolaiv, que es la puerta hacia Odessa. Bueno, y yo creo que los ucranianos se han retirado de esas regiones del norte, porque además hay otra cosa, es que estaban perdiendo entre 150 y 200 hombres diarios, o combatientes, hombres y mujeres, combatientes diarios. Esto da una cifra espeluznante de más de 3.000 muertos al mes. No hay ejército que lo aguante, ni el ucraniano, es que es imposible que aguanten eso. Entonces yo creo que sabiamente se han retirado, era inútil una resistencia que no tenía ningún futuro. Porque, como digo, y no me canso de decir, es que la diferencia tanto en armamento como en hombres es de 1 a 5 entre el ejército ucraniano y el ruso. Es un milagro que realmente estén todavía resistiendo. Y bueno, las armas occidentales, las armas pesadas, no acaban de llegar. Parece que tienen esperanzas de que lleguen ahora y les permitan contraatacar en algunos sitios, y no sé hasta qué punto intentarán, pues eso, que la provincia de Donetsk, en el sur del Donbass,
tratar de que no caiga Kramatorsk y tal, y tratar de conservar todo lo posible, porque lo que tomen los rusos ahora y lo que tomen va a ser verdaderamente difícil echarlos. Así son las cosas y así están. Y bueno, las armas, además hay otra cosa, y es que los rusos están de nuevo atacando Kharkov. Es decir, es que yo ya lo he dicho otras veces, es muy difícil creer que Putin se conforme con el Donbass y no quiera tomar Kharkov, que está cerquita, ahí en el norte, la tiene ahí, es una ciudad de habla rusa, etcétera, etcétera, y es decir, está intentando de nuevo Kharkov. Y los ucranianos, pues bueno, porque los pobres no dan abasto. Hoy mismo, esta noche, ha atacado Kiev. Además, esta semana que hay cumbre de la OTAN y todo esto, va a atacar todo lo que pueda en todas partes. Y ha atacado un edificio en Kiev, o sea que están siempre ahí, son una espada de Damocles que en cualquier momento te puede caer encima. Y yo no sé hasta qué punto Ucrania, con toda la capacidad de resistencia y de sufrimiento que tiene esta gente, va a ser capaz de aguantar este envite tan durísimo y tan inmisericorde del ejército de Putin. Así que espero que puedan, ya os digo, por lo menos impedir que ocupen el sur del país. Bueno, a todo esto hay alguna buena noticia, que la Unión Europea ya les ha aceptado como país candidato, tanto a ellos como a Moldavia. Tienen que hacer luego muchas reformas y muchas cosas. Es un camino largo, y claro, hay que considerar que con el país en guerra, solo para mantener lo poco que queda del Estado en funcionamiento necesitan 5.000 millones al mes. Imaginad cómo puede ser luego, hasta dónde puede llegar el presupuesto de la reconstrucción de un país absolutamente arrasado por Putin. Así que no sé, la perspectiva ahora mismo en cuanto a la guerra, yo no quiero ser pesimista, pero me temo que esto, bueno, va para largo, parece que va para largo. Putin ahora mismo no le importa una guerra larga, él no le da igual, es decir, tiene mucho armamento, está, si hace falta movilizar a gente, a soldados, movilizar a tropas de esto de reemplazo, y lo que haga falta es un dictador, no tiene que dar explicaciones. Y bueno, mientras él se mantenga en el poder, desde luego espero, lo que os digo, eso, que Ucrania no solo resista, sino que pueda recuperar terreno perdido, aunque sea mantener el sur, y que luego en la mesa de negociación nadie presione a Ucrania, que son ellos los que deciden cuándo y cómo se termina esta pesadilla. Y Occidente, pues ¿qué puede hacer? Pues nada, ayudar, y ayudar lo más posible, porque todos estos que andan por ahí diciendo no, fue poco menos, bueno, el resumen de toda esta gente, y hay muchos por ahí, unos cuantos dando conferencias diciendo muchas barbaridades. Bueno, solo les falta decir que quien atacó a Rusia fue Ucrania. Es decir, es que, vamos, es el colmo. Pero no merece la pena ni pararse a rebatir a toda esta banda, que, bueno, la verdad es que tienen una pinta muy sospechosa. Es que el Kremlin debe pagar muy bien las cosas como que ya está. Lo digo y lo digo, porque es que da mucho que pensar. Bien, así que bueno, no va a estar en Madrid en la cumbre de la OTAN, digo Zelensky, pero sí que va a comparecer, hará una intervención. Es una pena que no pueda salir del país. Me imagino que el riesgo es enorme, claro, de que luego no pueda volver o que ataquen su avión, en fin, eso. La seguridad es lo más importante. Y bueno, la cumbre de la OTAN va a ser muy importante. No sabemos si finalmente van a entrar Suecia y Finlandia, si ya el señor Erdogan está contentito, y se tomarán, creo que, acuerdos es decir, aunque sea por encima de la mesa, lo que se dice es que se va a seguir apoyando a Ucrania, y que la lucha de Ucrania es la lucha de todos, porque es la lucha por la democracia y por la libertad, ni más ni menos, que quedamos aquí por garantizada, y de ninguna manera lo está. Y luego hay otra guerra paralela, que es la guerra del gas y la guerra del petróleo, sobre todo la del gas. Alemania ya está diciendo que hay que ahorrar, que el siguiente paso sería ya el racionamiento, o sea, las restricciones en el uso del gas, y las cosas para el invierno se están poniendo bastante feas.
De hecho, los rusos ahora han cortado mucho el gas también para impedir que Europa almacene gas de cara al invierno, ¿eh? Así que bueno, en España estamos mejor, no se habla ya del tema argelino, parece ser que se ha calmado la cosa con Argelia. Argelia también se vio la firmeza de la Unión Europea y los argelinos también están pensando que si en algún momento pueden exportar su gas al resto de Europa y no solo a España o a Italia, pues oye, los ingresos, ahora mismo un país como Argelia que recibe un 90% de sus ingresos del gas, pues esos ingresos pueden aumentar y mucho si realmente puede exportar su gas al resto de Europa, imaginad. Así que parece que se han calmado un poco las cosas. Y Alemania, ya os digo, la verdad es que mientras Putin siga en el poder, y esto se dice muchas cosas, que si está enfermo, que si patatín, que si patán, pero de momento ahí está, y no parece que tenga pinta de que nadie lo vaya a echar, al menos de momento. Tendrían que ir muy mal las cosas para que eso sucediera, aunque no, tampoco se puede descartar, ojalá, pero hacer negocios con Putin, vamos, por mucho que digan algunos de que Europa está deseando y Alemania y Francia está deseando traicionar a los ucranianos y volver a hacer negocios, creo que eso no es así, definitivamente no es así, y esas insidias no tienen ningún fundamento. Así que todos deseamos que se acabe esta pesadilla cuanto antes, pero no a cualquier precio. Y creo que en eso también están los alemanes y los franceses. Por más que digan los británicos que, en fin, que poco menos que los únicos que están haciendo algo son ellos, y no es cierto. Bueno, que sí que están haciendo mucho, también hay que reconocer la aportación británica que está siendo en el sentido militar y de entrenamiento de tropas ucranianas, etcétera, muy importante. Por cierto, tropas ucranianas que se están entrenando en Polonia y en otros países europeos. Y nada más, que esperemos que saquen su gas, o sea, su grano, y que, bueno, pues que vayamos intentando suplir como podamos la carencia del gas ruso, pero que el invierno parece que va a ser duro por la falta de, pues esto, la inflación, en fin, todo lo que sabemos y todo el sacrificio que está costando, pero no queda otra, hay que resistir, y resistir con dignidad a los envites de estos dictadores, porque claro, aunque si a Putin lo echan, parece ser que su sucesor sería un tal Petrushev, que es de la misma calaña que él, pero aquí no fue posible el franquismo sin Franco, y en Estados Unidos dudo mucho que fuera posible, por mucho que lo intentaran, un trumpismo sin Trump. Creo que un putinismo sin Putin también sería complicado en Rusia, aunque seguramente normalizar las cosas con ellos llevará muchos años. Y con Ucrania ni os quiero contar, con Ucrania puede llevar generaciones después de todo el dolor y el espanto que están causando las tropas rusas en este país. Bueno, nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Si os gusta, pues nada, dadle a me gusta, si tenéis algún comentario que hacer, y venga, y animaos y suscribíos al canal, que como digo, no me canso de repetir, es gratis y no cuesta nada. Venga, y amigos y familiares, venga, suscribíos. Vale, muchas gracias, buen domingo y hasta el próximo vídeo. Adiós.